El visionario inversor multimillonario Ray Dalio ha lanzado una advertencia sobre una crisis financiera inminente y una recesión para el 2024. Únete a este vídeo, en el que exploraremos a uno de los hombres más ricos del planeta. Toma nota de sus advertencias y descubre qué puedes hacer para proteger tus finanzas. La teoría económica de Ray Dalio es reveladora. ¿Estás familiarizado con el ciclo de deuda a largo plazo? Si no lo estás, prepárate porque te espera un viaje financiero emocionante. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, acuñó esta teoría económica. Ha estado advirtiendo sobre una crisis financiera y una recesión en Estados Unidos en 2023. ¿Qué encierra esta teoría y cómo explica la repetición de los desafíos económicos? Sumerjámonos. El ciclo de deuda a largo plazo es una teoría que explica la naturaleza cíclica de la deuda y cómo conduce a crisis económicas recurrentes. Él fundamenta su enfoque en la idea de que las economías atraviesan ciclos de deuda a largo plazo de 50 a 75 años. Ciclos que consisten en un período de crecimiento y acumulación de deuda, seguido por un período de desapalancamiento de la deuda y, finalmente, una recesión. El ciclo comienza con una nueva era de innovación y crecimiento de productividad que crea oportunidades para pedir prestado e invertir en nuevos proyectos. Ha habido mucha creación de deuda para realizar inversiones. Por ejemplo, bancos, compañías de seguros, piden prestado dinero a cierta tasa y luego salen e invierten. Y cuando esas inversiones tienen rendimientos más bajos, disminuyen de valor, al igual que las acciones y bonos han disminuido de valor, o no tienen rendimientos adecuados, en relación con el costo de financiar esos activos, todo el mundo pierde dinero y esa es una situación generalizada. Esto lleva a un periodo de cambio a medida que la economía se expande y las personas se sienten seguras de asumir más deuda, es donde comienza el problema. Pero a medida que avanza el ciclo, la cantidad de deuda en la economía continúa aumentando, alcanzando niveles insostenibles que conducen a un periodo de desapalancamiento donde las personas e instituciones intentan reducir sus niveles de deuda, lo cual causa que el crecimiento económico se desacelere o incluso se revierta. Durante este periodo, los precios de los activos caen, el desempleo aumenta y la economía experimenta una recesión. Podrías pensar, ¿por qué no podemos simplemente dejar de acumular tanta deuda? Bueno, es más complicado. Según Dalio, la deuda es necesaria para impulsar el crecimiento económico y la innovación. Sin embargo, a medida que los niveles de deuda aumentan, se vuelven cada vez más insostenibles, lo que eventualmente conduce a una crisis. En otras palabras, el ciclo es una parte inevitable del sistema económico y es crucial entender cómo funciona para prepararse para las inevitables caídas económicas. Entonces, ¿qué significa esto para ti y tus finanzas? Significa que durante ese periodo de crecimiento es esencial ser cauteloso y evitar acumular demasiada deuda. Prepararse para las caídas eventuales es crucial para ahorrar dinero, diversificar tus inversiones y tener un fondo de emergencia. En conclusión, la teoría del ciclo de deuda a largo plazo de Ray Dalio proporciona una visión de la naturaleza cíclica de la deuda y su papel en las crisis económicas. Es un concepto importante de entender. Al estar consciente de ello, puedes tomar medidas para protegerte a ti mismo y a tus finanzas. Ese acto de equilibrio es difícil y hay esta gran oferta y demanda, lo que significa que hay una necesidad de pedir prestado mucho dinero. Si miras hacia adelante y dices cuánto dinero necesita pedir prestado la Reserva Federal por el gobierno para lidiar con esta situación de grandes déficits, eso significa que tienen que vender deuda. Hay un desequilibrio en la oferta y la demanda, en otras palabras, aquellos que quieren comprar deuda, ¿para qué la van a comprar? Necesitan tener un retorno real lo suficientemente alto. Si no tienen un retorno real lo suficientemente alto, pueden vender la deuda que están manteniendo en lugar de comprar esa advertencia sobre una inminente crisis económica. Si alguna vez has tenido esa corazonada de que algo simplemente no está bien, ese sentimiento que tienes cuando sabes que algo grande se avecina. Pues ese es el mismo sentimiento que Dalio ha estado experimentando últimamente y para él suenan las alarmas sobre una inminente crisis económica.
Dalio ha advertido sobre una crisis económica potencial durante un tiempo, pero sus puntos de vista recientes se han vuelto cada vez más sombríos. Ha sido vocal al respecto en las redes sociales, compartiendo su opinión sobre las señales de advertencia de una inminente crisis económica. Una de las señales de advertencia que Dalio ha identificado es el aumento de las tasas de interés. En un tuit reciente, declaró: "Escucho que comúnmente se dice que la inflación es el gran problema, por lo que la Fed necesita ajustarse para combatirla y todo estará bien. Es tanto ingenuo como inconsistente con cómo funciona la máquina económica. Las tasas de interés más altas pueden aumentar los costos de endeudamiento, perjudicando el gasto del consumidor y las inversiones empresariales". Otra señal de advertencia que Dalio ha destacado son los crecientes niveles de deuda. Él cree que el mundo está experimentando un superciclo de deuda donde países, empresas e individuos acumulan más deuda de la que pueden manejar. En un artículo reciente en LinkedIn, afirmó: "Creo que estamos en una etapa previa a una burbuja que podría convertirse en una etapa de crisis. El crecimiento de la deuda se está acelerando en un momento en que los precios de los activos ya se han disparado". Además de estas señales de advertencia, Dalio también ha expresado preocupación sobre las tensiones políticas y sociales en el mundo. Él cree que estas tensiones podrían llevar potencialmente a una crisis económica global, afirmando que los riesgos geopolíticos están aumentando. Entonces, ¿qué significan estas señales de advertencia para ti y para mí? Bueno, si ocurriera una crisis económica, podría tener un impacto significativo en nuestras vidas diarias y sobre nuestro dinero. Podríamos ver pérdidas de empleo, un colapso del mercado de valores e inflación. Es esencial observar estas señales de advertencia temprana y prepararse para el peor escenario posible. Por ejemplo, podrías comenzar pagando tus deudas, creando un fondo de emergencia y diversificando tus inversiones. Entonces, si tienes una tasa de inflación del 2 o 3% y estás ganando el 1% y tienes que pagar impuestos sobre ese 1% o el 1 o 2% que obtendrás, esencialmente pagarás impuestos al 2% al año y eso será un problema. Entonces, debes cambiar a activos que sean otros activos que vayan a funcionar mejor con el tiempo y cuando hagas eso, lo más importante que puedo transmitirte es diversificar tus inversiones. Porque te puedo garantizar que uno de esos activos, si no podrás elegir el correcto, será un desastre para tu economía. Bueno, nadie sabe exactamente cuándo ocurrirá una crisis económica. Las señales de advertencia están ahí y necesitamos tomarlas en serio. Mantengámonos informados y preparados, con el fin de poder superar el impacto de la crisis económica en la economía de Estados Unidos. Imagina esto: te despiertas una mañana para revisar tu cuenta bancaria y descubres que está en números rojos. Has perdido tu trabajo, tus inversiones han sufrido y tus ahorros están prácticamente agotados. El escenario puede parecer exagerado, pero es más común de lo que podrías pensar. Conoce a Sara, una madre de 2 hijos de 30 años. Sara tenía un trabajo bien remunerado y podía mantener a su familia cómodamente. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, la compañía de Sara quebró y la empresa la despidió. Sara, como muchos otros, luchó por encontrar un nuevo trabajo y quedó rezagada en sus facturas. Su cuenta de ahorros, en la que había trabajado arduamente para construir, quedó completamente agotada. Lamentablemente, la historia de Sara no es única. Una crisis económica puede tener efectos devastadores en individuos y familias. Las pérdidas de empleo, como las que experimentó Sara, son una consecuencia significativa de una recesión. Las empresas que luchan financieramente pueden necesitar reducir el personal o incluso cerrar por completo, dejando a sus empleados sin trabajo. Los colapsos del mercado de valores son otro impacto potencial de una crisis económica. Cuando el mercado colapsa, los inversores pierden dinero y muchas empresas pueden luchar por mantenerse a flote. Esto puede llevar a aún más pérdidas de empleo y afectar los fondos de jubilación y otras inversiones de las personas. La inflación es otro impacto potencial de una crisis económica. Cuando la economía tiene dificultades, el valor del dinero puede disminuir, lo que lleva a precios más altos de bienes y servicios.
Esto puede dificultar aún más a las familias para llegar a fin de mes, especialmente si ya están luchando debido a pérdidas de empleo u otros desafíos financieros. El impacto potencial de una crisis económica en individuos y familias es más que teórico. De hecho, durante la Gran Recesión de 2008, el desempleo en Estados Unidos alcanzó su punto máximo en un 10% en octubre de 2009. Además, el S&P 500, un índice del mercado de valores, perdió casi el 50% de su valor entre 2007 y 2009. Y aunque la inflación no alcanzó niveles astronómicos durante la Gran Recesión, los precios subieron, dificultando a las familias llegar a fin de mes. Como puedes ver, el impacto potencial de una crisis económica en la economía de Estados Unidos es significativo. Es esencial estar al tanto de las señales de advertencia y tomar medidas para prepararte a ti mismo y a tu familia. Ya sea construyendo un fondo de emergencia, diversificando tus inversiones o simplemente siendo consciente de tus gastos. Cada pequeño paso ayuda, así que toma medidas hoy para protegerte a ti mismo y tu futuro financiero. Y estas son algunas recomendaciones de Ray Dalio para sobrevivir a una crisis económica. Puedes pensar, no necesito preocuparme por una recesión. Todo está bien. Pero déjame preguntarte, ¿alguna vez has oído el dicho espera lo mejor, pero prepárate para lo peor? Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué recomienda Ray Dalio que hagamos para prepararnos para una crisis económica? En primer lugar, enfatiza la importancia de diversificar las inversiones. Puedes pensar que ya tienes inversiones y estas están bien, ¿verdad? Pero esto no es así del todo. Ray Dalio sugiere distribuir tus inversiones en múltiples sectores y no depender únicamente de una industria. Por ejemplo, en lugar de invertir solo en tecnología, considera invertir en salud, energía y otros sectores. De esta manera, si un sector sufre, tu cartera no se verá tan afectada. Ahora hablemos de los fondos de emergencia. Déjame un comentario si tienes un fondo de emergencia establecido. Si no lo tienes, no te preocupes, no eres el único. Según CNBC, casi el 60% de los estadounidenses tienen menos de $1.000 en su cuenta de ahorros. Ray Dalio recomienda tener al menos 6 meses de gastos ahorrados en un fondo de emergencia. Si pierdes tu trabajo o llega una recesión, tienes un colchón financiero al que recurrir. Pero espera, hay más. Dalio también sugiere reducir tu deuda tanto como sea posible. Significa pagar la deuda de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles o cualquier otra deuda que puedas tener. ¿Por qué? Porque la deuda puede agobiarte durante una crisis económica. Si tienes mucha deuda, es posible que necesites ayuda para llegar a fin de mes durante tiempos difíciles. Puedes pensar, ¿pero cómo empiezo a pagar la deuda? Aquí hay un consejo útil. Comienza con la deuda que tiene la tasa de interés más alta. Haciendo esto, ahorrarás dinero a largo plazo. Otro consejo valioso es crear un presupuesto y ceñirse a él. De esta manera, sabes exactamente en qué estás gastando tu dinero y dónde puedes reducir gastos. Calcula cuántos días, semanas, meses o años puedes vivir con tus ahorros. Y si tienes ahorros, lo siguiente inevitable que vendrá hacia ti es dónde ponerlos y qué opciones tienes para conseguir el máximo rendimiento por ellos. Para resumir, recuerda diversificar tus inversiones, tener un fondo de emergencia y reducir tu deuda tanto como sea posible. Estos consejos pueden ayudarte a sobrevivir a una crisis económica y ser más fuerte al salir de ella. Tómate tu tiempo para comenzar a prepararte hoy mismo. Y si, lo has escuchado antes, prepárate para cualquier cosa. Pero cuando se trata de la posibilidad de una crisis económica, ¿sabes lo que eso significa? Afrontemos esa situación con determinación. Es hora de tomar el control de tus finanzas y prepararte para lo peor. Así que comienza por examinar de cerca tus finanzas y crear un presupuesto. Asegúrate de tener suficientes ahorros para cubrir al menos 6 meses de gastos de subsistencia. Considera invertir en acciones, bonos y otros activos menos propensos a ser afectados por una desaceleración económica. Y recuerda, nunca es demasiado pronto para comenzar a planificar tu futuro financiero.
Si te ha parecido interesante este contenido, suscríbete para ayudar al canal a seguir creciendo y activa las notificaciones para recibir todas las actualizaciones que subimos todas las semanas. Y si encontraste útil este vídeo, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Ayudémonos mutuamente a prepararnos para la posible crisis económica que se avecina. Gracias y hasta pronto.